efectivamente, Bea, ya está con nosotros Francisco Torrealba, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este domingo resultó electo constituyente en esta elección convocada por el Consejo Nacional Electoral. Señor Torrealba, buenos días, bienvenido a Buenos días, Globovisión. Gabriel. Gracias Bienvenido por a la Primera amabilidad Página. de invitarme. Gracias a usted además por tener la amabilidad de aceptar la invitación. Hay varios temas. Vamos a empezar precisamente con lo que se conoció ayer, estas sanciones que interpuso el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Está reseñado en nuestro sitio de internet globovision.com. Las sanciones que interpuso el Departamento del Tesoro en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, prohíbe hacer tratos a personas estadounidenses o empresas con el presidente Nicolás Maduro. Además, congela bienes que estén sujetos a jurisdicción de los Estados Unidos de América. Además, congela esos bienes. Es la decisión tomada por el Departamento del Tesoro. Tanto el secretario de Tesoro como el asesor en materia de seguridad nacional de la Casa Blanca no titubearon en calificar al presidente Nicolás Maduro como un dictador. Su opinión, por favor. Bueno, en principio yo no sé de dictadores que sean electos por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, como ocurrió con el caso del compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela lo elegimos en democracia, como acostumbramos aquí en Venezuela la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Por lo tanto, el calificativo de dictador no tiene ninguna cabida para referirse al presidente Maduro. Más bien valdría la pena preguntarse cómo es que una persona que tiene 3 votos menos, 3 millones de votos menos que la candidata que lo adversó, es actualmente presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese es su problema. Allá es presidente quien tiene menos votos. Aquí en Venezuela el presidente es el que tiene la mayoría de votos y en todo caso no es un dictador. Y respecto a las sanciones en particular, podría decirse que son risibles porque yo no sé qué exactamente es lo que van a congelarle al presidente Maduro, porque el presidente Maduro estoy seguro que no tiene cuentas ni interés en tener cuentas ni propiedades en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que nosotros tenemos con Estados Unidos de Norteamérica es un gran interés, eso sí, histórico interés de ser amigos del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, con el cual mantenemos constantes relaciones. Nosotros a nivel sindical, por ejemplo, aquí trajimos a dirigentes del sindicato del Metro de Nueva York para que fueran observadores de este proceso, al de las enfermeras, al de los empleados públicos. Trajimos 4 representantes de organizaciones sindicales de allá porque somos amigos del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, indistintamente de quién esté al mando de su gobierno. En este caso está al mando una persona que sacó menos votos que la que le adversó. Repito, ese es su problema, ese es su mecanismo, su forma de escoger presidente. Aquí lo escogemos por mayoría y en votaciones universales, directas y secretas, como escogimos al presidente Maduro. Ahora, señor Torrealba, sobre estos resultados electorales del domingo, de acuerdo a los resultados que consignó o que ofreció públicamente el Consejo Nacional Electoral, sacaron en esta Asamblea Nacional Constituyente 8.089.000 votos, es decir, más de lo que obtuvo el presidente Nicolás Maduro cuando fue electo el año 2013 y mucho más de lo que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país en la legislativa del año 2015. Esto resulta poco creíble para muchas personas en Venezuela. Bueno, yo quiero decirte en primer lugar que nosotros ratificamos la felicitación que le hemos extendido a todos los venezolanos y venezolanas que participaron en este proceso. Han dado una extraordinaria demostración de compromiso patriótico y de valentía, porque crean que sabemos que no fue sencillo en muchos casos para la gente que tuvo que salir incluso de sus municipios para poder tener ejercicio, la libertad de ejercer el derecho al voto. En este caso en particular, bueno, todos los mecanismos que se han venido perfeccionando han servido para obtener este resultado. Yo estoy seguro que habrían sido incluso más de 10 millones de votos si no fuera por los secuestros colectivos que aquí en Caracas, en algunos lugares del este de la ciudad, que están ya prácticamente destruidos. Da mucha pena pasar por Chacao, por algunos lugares de Baruta, de Latillo, etcétera. Han llevado esos espacios a ruinas prácticamente, después de haber sido incluso municipios modelo. Lo cierto es que esa gente que le pone barricadas a usted, bueno, muchos de ellos saltaron las barricadas. Esa gente que le intentó impedir el paso, cerrando los centros de votación, bueno, cruzaron ríos, subieron montañas, traspasaron selvas, la gente se movió en bicicleta, a pie, trotando. De cualquier manera, se logró que se dejara claro que aquí en la República Bolivariana de Venezuela no estamos en condiciones de permitir que nadie cercene nuestras libertades. Nosotros tenemos un régimen democrático que está consolidado y que con este proceso y que con esta histórica participación de más de 8 millones de venezolanos y venezolanas ha quedado fortalecido. Aquí nadie va a impedir que usted vote, aquí nadie va a impedir que usted ejerza plenamente los derechos y las garantías que están recogidas aquí
en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hubo... No importa qué presidente de qué país venga a decir que nosotros no vamos a votar, nosotros sí votamos, nosotros sí elegimos, nosotros sí ejercemos nuestra libertad plenamente y nuestros derechos. Hubo presiones, amenazas al funcionariado público en Venezuela para que acudiera a votar este domingo, porque hay denuncias respecto de ese tema. Nos gustaría conocer las denuncias en términos concretos, porque en términos de presión no hubo ninguna. En términos de compromiso patriótico y de demostración de talante democrático sí hubo mucho, más de 8 millones, a pesar de las dificultades, fueron y votaron. Así que si hay alguna denuncia en particular, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, como siempre ha defendido, con la misma vehemencia que nos oponemos a que se le impida el derecho al voto a los trabajadores y las trabajadoras, nos oponemos también a que se les obligue a votar. Aquí vota con libertad el que quiere votar y en este caso libremente, soberanamente, libérrimamente fueron a votar más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, que además también vale la pena decirlo. Estoy seguro que muchos de los que fueron secuestrados en términos colectivos, como ocurre en el del este de la ciudad, también agradecen que esos 8 millones tuvieron la valentía de pasar las barricadas, de pasar ríos para ir a votar, porque ese voto fue por la paz y al final el trabajo que queremos hacer nosotros aquí en Venezuela y desde la Asamblea Nacional Constituyente, el que vamos a hacer, el primer objetivo es alcanzar la paz, la reconciliación, el reencuentro, la tolerancia, el respeto entre todos los venezolanos y venezolanas, que se sepa que aunque no pensemos igual, tenemos que respetarnos y que podemos conversar, podemos ponernos de acuerdo. Si todos queremos que nuestro país salga adelante, es hora de ponerse a trabajar. Señor y Torralba, ese es el llamado que hacemos desde la clase obrera. Ok, ¿y qué le dice a ustedes, por ejemplo, a usted como constituyente electo? El porcentaje de participación respecto del padrón electoral fue de apenas el 41%. ¿Qué le dice usted del 60% que se abstuvo de participar en esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No es una cifra que les haga algún llamado de atención? Sí, definitivamente nosotros sabemos que hubo mucha gente que no pudo salir a votar, que hubo mucha gente que fue coaccionada para no ejercer su derecho al voto, que hubo mucha gente que fue sometida al terror que imponen los mercenarios contratados por la derecha radical venezolana para impedir el ejercicio de sus libertades. Pero esa gente en el fondo también, cuando se restablezca el orden, cuando se restituya la normalidad de nuestro país, a la cual tenemos derecho, cuando los niños puedan volver a ir a la escuela, también en Chacao y en Baruta y en Atillo y en otros municipios donde este año prácticamente no pudieron hacerlo, cuando la gente pueda salir a caminar y recrearse libremente, cuando puedan salir a hacer sus compras con normalidad, como hoy se lo impide la derecha venezolana, bueno, esa gente va a salir a castigar a los dirigentes de la derecha radical venezolana que les han llevado una vida prácticamente de confinamiento. Tienen algunos grupos de ciudadanos en algunos lugares del este de la ciudad enclaustrados, viven actualmente como en especie de guetos y los responsables de eso, los secuestradores de esta gente que quisiera vivir en libertad, son los radicales de la derecha. ¿Usted cree que eso solo ocurre en el este de Caracas, constituyente? No, en el este de Caracas, en el este del este de Caracas y en algunos otros municipios de la República Bolivariana de Venezuela. Afortunadamente, pues no han logrado imponer lo que pretendían, que era una confrontación fratricida y que aquí saliéramos nosotros a matarnos unos con otros. Ahora, sí, como ellos dice... habrían deseado, Gabriel, sí, que nosotros, por ejemplo, así como ellos han quemado 29 seres humanos vivos, ellos, los responsables de incendiar personas vivas, seres humanos vivos, ellos quisieran que nosotros, el chavismo, la revolución, respondiera metiéndole candela también a un opositor. Nosotros le decimos a los que nos adversan políticamente que en nuestros corazones solo hay espacio para el amor y para el reencuentro. Pero si como no para el odio, dicen... no para la violencia, no para la intolerancia, sí para el respeto, sí para la reconciliación. Y esa es la tarea que estamos abordando en términos principales desde la Asamblea Nacional Constituyente. Y nos ponemos a la vanguardia, hermano, los trabajadores y las trabajadoras, para invitar a todo el mundo a la Asamblea Nacional Constituyente a dialogar, incluso a lo que nos adversan. Si me permite hacerle una pregunta con mucho gusto, constituyente para irnos a la pausa. Si ustedes dicen que efectivamente estas trancas y estos guetos, como usted lo denomina, son en pocos municipios del país y que además tienen secuestrado, de acuerdo a sus palabras, a un pequeño grupo de personas, insisto con la pregunta, entonces ese pequeño grupo de personas representa el 60% del electorado que no fue a participar este domingo. Me lo responde, por favor. Gusto, al regreso de la pausa, también su opinión respecto de este gran número de países que han dicho no reconocer los resultados de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Francisco Torralba, constituyente electo este domingo, continúa con nosotros. De secuestro, como usted lo señala, en algunos municipios de la ciudad, pero hubo un 60% de personas que se abstuvieron de participar. Pareciera haber discrepancia entre decir que es un pequeño gueto de secuestro y la mayoría del padrón electoral decidió no participar en esa constituyente. Yo te repito, en la República Bolivariana de Venezuela el participar en una elección es un derecho libre y soberano de cada ciudadano o ciudadana. En nuestro país vota quien quiere.
En todo caso, nosotros hemos hecho una convocatoria. Históricamente la abstención ha existido en Venezuela, no es un fenómeno que pueda registrarse desde el domingo pasado para acá. Y a nosotros nos parece que en una situación tan difícil como la que se le plantea a un grupo importante de ciudadanos de nuestro país, de impedirles el desplazamiento, de incluso amenazarlos, le ponen cadena, le han puesto cadena a algunos edificios para encerrar a la gente ahí. O sea, son actos criminales, como meterle candela a un ser humano, como prender a un ser humano, que también lo hemos visto. Esas posturas que tienen mucho parecido con el Estado Islámico y con el ISIS, que lleva adelante un conjunto pequeño de mercenarios contratados por la derecha radical venezolana, son rechazadas por el 90% de los venezolanos y venezolanas. No importa si fueron o no a votar el 60% que no fue a votar, posiblemente ahí haya un 20-30% que no se le permitió ir a votar. Pero en todo caso, que tú tengas un récord histórico de más de 8 millones que fueron a decirle sí a la paz, es un asunto que no puede ser echado de lado. Señor Torralba, tiene que valorarse adecuadamente. La mayoría quiere la paz, la mayoría se cansó de que la violencia, la destrucción de propiedad pública, de propiedad privada, el incendio de unidades de transporte, el incendio de instituciones educativas, de instituciones de salud, eso ya la gente lo rechaza. Incluso los que nos adversan políticamente al chavismo y a la revolución ya se cansaron de que no puedan hacer su vida normal. Usted menciona, señor Torralba, todos estos hechos de violencia, pero no lo oigo mencionar, por ejemplo, y me gustaría su opinión, casos donde han estado involucrados algunos funcionarios de cuerpos de seguridad, militares y policiales en violaciones a los derechos humanos, catalogadas así, tal cual, por el defensor del pueblo, Tarek William Saab. ¿Su opinión respecto de ese tema? Es la misma opinión que ha tenido el mismo defensor, Tarek William Saab. Nosotros hemos visto cómo los funcionarios que han cometido algunas actuaciones irregulares han sido puestos a la orden de las autoridades y están siendo juzgados. O sea, el gobierno no encubre ni patrocina ninguna violación a ningún derecho humano. Aquí quien viola los derechos humanos es quien le mete candela a los seres humanos que no piensan como ellos. Quien viola los derechos humanos es quien le tranca su calle, quien le bota un poco de basura para que luego entonces las moscas y el mal olor no lo deje vivir en su casa o en su apartamento, quien le impide que su hijo vaya a la escuela o que usted pueda salir a caminar por su vecindario o ir a recrearse o salir incluso a atender una necesidad de salud. Esos son los violadores de derechos humanos. Tras ellos es que hay que ir. Y estoy seguro que la mayoría del país los rechaza ampliamente. Algunos dirigentes del oficialismo, del sector que apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han dicho que de las principales tareas que debe tener esta Asamblea Nacional Constituyente es destituir a la Fiscal General de la República y allanar la inmunidad parlamentaria de varios diputados que actualmente son diputados a la Asamblea Nacional. ¿Cree que puede haber realmente diálogo para la paz con esas condiciones? ¿Habrá cohabitación con el actual Parlamento Nacional? Mira, yo comienzo por decirte que la principal tarea que tiene la Asamblea Nacional Constituyente la tenemos todas y todos muy claro. Los que fuimos a este proceso electoral vamos a ir a trabajar por la paz, vamos a ir a trabajar por generar espacio para el reencuentro, para el diálogo, para la concertación, para el respeto que nos hemos perdido. En algunos casos han perdido unos por otros y nuestro papel aquí es reconciliación de todo el pueblo venezolano. Si alguno tiene una opinión de ese tipo, bueno, él sabrá cómo defenderla. Yo en todo caso quiero advertirte que la instalación que va a ocurrir en las próximas horas de la Asamblea Nacional Constituyente no disuelve per se el resto de los otros poderes. Así que la Asamblea Nacional va a seguir funcionando, aunque ellos han decidido no dejarla funcionar desde que entraron en desacato contumaz, en el que se mantienen hasta ahora. Pero es un problema de ellos. Ellos esa mayoría la usaron de la forma más torpe posible para autodestruirse, que fue lo que ocurrió en esa asamblea. Yo también fui electo diputado para esa asamblea y me dio mucha pena ver cómo ellos acabaron en menos de un año con un poder que es la Asamblea Nacional y que, bueno, ahora sin duda, igual que el resto de los temas que sea necesario revisar, va a pasar a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los aspectos que sean necesarios para reencontrarnos y para caminar juntos hacia la paz van a ser tomados en cuenta y considerados en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hay inconvenientes, hay fracturas a lo interno del chavismo para la decisión de quién va a presidir esta Asamblea Nacional Constituyente? Absoluto. Hay versiones que hablan de que si una tendencia está enfrentada con otra por la cabeza de quién va a dirigir. No, bueno, es muy importante que sepa el pueblo venezolano que nosotros no tenemos ningún tipo de fractura ni de confrontación interna. Esas especies que se dejan correr por ahí para generar intriga no existen entre nosotros. Nosotros lo que tenemos es una unidad monolítica en torno a la tarea de construir la paz. Ahí coincidimos todos y cualquiera de los compatriotas que ha sido electo por el pueblo venezolano
como constituyentista, podría estar en condiciones de ocupar las posiciones de dirección. ¿Y usted quién cree debe presidir esa Asamblea Constituyente. Nacional Yo no tengo todavía formada una opinión personal. Creo que hay muchos compatriotas valiosos que podrían, sin duda, cumplir con la tarea de llevar la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros estamos trabajando con lo que nos tocó en el Comando Zamora 200, que dirigió de manera magistral nuestro compatriota bolivariano Héctor Rodríguez Castro, y es el área, el sector de los trabajadores y las trabajadoras por el cual yo he sido electo constituyentista. Con nuestros hermanos trabajadores es decir, que y ese es el trabajadoras... nombre que usted propondría, Héctor Rodríguez, para No estoy proponiendo ningún nombre, te estoy diciendo que trabajamos muy bien con Héctor y que como tuvimos la responsabilidad del sector de los trabajadores, hoy de hecho tenemos una reunión a las 5 de la tarde con los 79 que salieron electos. Los trabajadores tenemos mucha cultura de organización porque militamos en los sindicatos y desde nuestra cultura organizacional vamos a facilitar a todos los que no han tenido experiencia parlamentaria para que puedan integrarse muy rápido en este cuerpo legislativo para avanzar muy rápido también en el trabajo que nos dé objetivos y victorias tempranas. Luego de ese primer boletín que entregó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, todavía no se ha conocido en detalle los resultados. Me gustaría conocer, si usted tiene, por favor, para que nos lo pueda suministrar, de esos 8 millones, ¿cuántos se fueron o cuántos estuvieron en el voto sectorial y cuántos en el voto territorial? No, la precisión de estos números la va a publicar precisamente nuestro árbitro, el órgano de poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, al cual hemos hecho un reconocimiento, por cierto, por su valentía y su compromiso con la patria y con la democracia, por el compromiso del poder electoral con la Constitución, el mismo que ha demostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cual también le extendemos desde la clase obrera nuestro reconocimiento. Solo con valientes patriotas como la doctora Tibisay Lucena, como el compatriota general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y todos los que detrás de ellos se mueven, miles de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras que hacen posible que los venezolanos impongamos el ejercicio de nuestra libertad en contra de los que intentan evitarla, ¿no? Usted mismo particularmente, en su caso particular, ¿con cuántos votos fue electo Francisco Torrealba a esta Asamblea Nacional Constituyente? No han publicado los resultados, pero yo era el número 1 en la lista del sector de trabajadores, subsector transporte, y en ese número 1 de la lista ya se sabe que tiene la mayoría, pero todavía no se precisa el número con el cual salí yo electo. En todo caso, eso va a ocurrir en las próximas horas y una vez que se publique, porque ayer también estaban escogiendo los indígenas en asambleas y mediante sus mecanismos ancestrales. Hoy martes toca hoy martes. Y entonces, una vez que esto ocurra, seguramente el Consejo Nacional Electoral terminará de anunciar los resultados totales y definitivos en todos los sectores y en todo el territorio nacional. Para despedirnos, señor Torrealba, de acuerdo a su apreciación, antes de que se eligiera esta Asamblea Nacional Constituyente hubo muchas críticas respecto de lo que fue la conformación de las bases comiciales y el hecho de que no se incluyera allí el lapso que debería durar esta Asamblea Nacional Constituyente. Su opinión, ahora ya como constituyente electo, ¿cuánto debería ser ese periodo de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente? Yo pienso que tiene que ser el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario para alcanzar los objetivos que se han planteado inicialmente. Claro, pero eso es muy ambiguo, ¿no? No hay una precisión del lapso. No hay una precisión porque el tiempo que sea necesario puede ser 3 meses, 6 meses o un año o más. El tiempo que sea necesario, nosotros en todo caso lo definimos como el logro de los objetivos que están planteados. Si alcanzamos la paz, si alcanzamos estabilizar un modelo económico que derrote, por ejemplo, a la inflación inducida criminal que se come el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, si alcanzamos incorporar las propuestas que han surgido al calor de las miles de asambleas que se han realizado, por ejemplo, en nuestro sector, en los portones de la fábrica, en los ministerios, en las instituciones públicas y privadas, en las empresas públicas y privadas, bueno, si alcanzamos esos objetivos en un mes podríamos tener concluido el trabajo. En todo caso, aquí el tema de tiempo juega a favor de que nuestra intención y nuestra dedicación será total para lograr los objetivos en el menor tiempo posible. Y respecto a lo que tú decías de las bases, una demostración de absoluta torpeza, que nosotros no somos responsables de ella, de parte de la oposición venezolana, que diciéndose dueña de la mayoría de las voluntades, no va a las elecciones. Ahora, no irán a las elecciones de gobernador. Si tienen tantos votos, ¿por qué temen contarse? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Ese argumento aplicaría también con el dicho que dice la salsa que es bueno para el pavo o no para la pava, y vamos a las porque no se le consultó a la gente si los mismos querían. árbitros que eligen a los diputados que hoy son mayoría en la Asamblea Nacional, por cierto, en todo caso, y que eligen a sus gobernadores, porque aquí tienen gobernadores, tienen alcaldes, la oposición tiene muchos representantes, pero de nuevo, si tiene tantos votos la derecha venezolana, ¿por qué no va a elecciones? Señor ¿Por qué quiere Torrealba impedir que nosotros votemos la derecha venezolana? Bueno, nosotros seguimos apostando por la paz y contando con todos los venezolanos y venezolanas para lograr este objetivo de enrumbarnos hacia el país que merecemos.
todas y todos juntos con respeto y tolerancia. ¿Usted sabe lo que significa esa cortina? Esa cortina significa que el tiempo se terminó. Se agotó el tiempo. Gracias por la invitación. Gracias. Abrazo. Saludos a los usuarios y usuarias de Globovisión. Gracias a usted. El constituyente electo Francisco Torrealba por el sector de los trabajadores. 7:54 minutos de la mañana. Nosotros vamos a una pausa comercial. No se aparte, al regreso todavía hay mucho más de Primera Página. Gracias.